Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2024, el cual estamos a punto de finalizar. Esta semana estamos en la lección número 12, que se titula Adoración sin fin. Y este día, jueves 21 de marzo, el título es Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Pero como siempre, hermanos, antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontremos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres maravilloso, Dios todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, porque condescendiste a habitar con nosotros a través de la persona de nuestro Señor Cristo Jesús, quien vino y tabernaculizó con la raza humana para poder alcanzarnos y para poder darnos la salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Y es precisamente uno de los temas que vamos a estudiar este día, cuando tú no te deleitas en los sacrificios, pero realmente sí tuviste agrado del sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús, porque lo hizo por ti para poder alcanzarnos a nosotros, la raza humana que había caído. Perdona nuestros pecados, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Todo esto te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando Dios no se deleita en los sacrificios, y este pareciera ser un tema un poco eh, en contraposición contra lo que hemos venido estudiando, que es adoración sin fin y toda la adoración que solo se debe a Dios, levantar las manos en el santuario, cantar al Señor un cántico nuevo, habitar en el santuario, declarar su gloria entre las naciones, todos temas positivos, pero ahora aparentemente estamos en un tema que pareciera ser negativo, pero realmente nos lleva a una lección muy importante y está basada en el Salmo 40, básicamente. Sin embargo, hay otros salmos ahí que nos manda a buscar. Y así que vamos a leer el Salmo 40 del 6 al 8. Y estoy leyendo la versión Reina Valera del 60 y leo Salmo 40 del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De hecho, acá en el versículo 8 está, digamos, la clave de lo que vamos de la conclusión a la que vamos a llegar, que realmente eh, el sistema sacrificial, el sistema ceremonial que se había sido instituido en el antiguo santuario, en el tabernáculo, apuntaba a Cristo. Y ese era el evangelio en ese momento. Todos los tipos y sombras que se llevaban a cabo en el santuario, todos apuntaban a las buenas nuevas de la salvación a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Ese era el evangelio en ese momento. Y sin embargo, el pueblo de Israel lo había pervertido. Ya vamos a ver eso más adelante. Leo una versión Dios habla hoy, los mismos versículos, dice, tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales, tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. Nuevamente, ese es el punto focal. No tanto los sacrificios, sino hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver un incidente en el cual esto está muy bien evidenciado y en personajes históricos bíblicos que existieron y por lo cual Dios dio un juicio tajante, ya lo vamos a ver. Y leo una versión, nueva traducción viviente. Nuevamente los versículos 6 al 8 dice, no te deleites en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Y ahí hay una llamada, hermanos, que dice en la versión griega, que es la Septuaginta, es la traducción en griego del Antiguo Testamento, dice
En la versión griega dice, en vez de me hiciste, finalmente, ahora me hiciste escuchar, finalmente comprendo, dice, me has dado un cuerpo. Y esto ya vamos a ver que es importante cuando lo comparemos en el Nuevo Testamento, donde hace una referencia directa a estos versículos, Salmo 40, del 6 al 8. Y precisamente está hablando del sistema sacrificial, pero ahora del verdadero tabernáculo, que es el santuario celestial, y del verdadero sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Leo el versículo nuevamente el versículo 6. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito de mí en las Escrituras, y este es que aquí estoy no somos nosotros, es nuestro Señor Cristo Jesús el que está enunciando estas palabras. Dice, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Realmente, hermanos, Dios ya no se deleitaba de los sacrificios que le eran presentados. De hecho, en Isaías menciona sangre de carneros y de machos cabríos aunque corra como ríos, no me interesa. Y en varias partes del Antiguo Testamento decía, ya tus sacrificios no me agradan. Es más, me son aborrecibles. Hasta ese punto llegó Dios a aborrecerlos porque habían convertido los sacrificios en una mera forma y era como una licencia para seguir pecando. En vez de una licencia, en vez de ser un medio de arrepentimiento, tal como había sido instituido en el tabernáculo en el desierto, que era, y con todas las leyes ceremoniales, realmente era una forma de arrepentirse y no volver a caer en el mismo pecado. Y sin embargo, Israel cayó en una idolatría tan profunda que pervirtieron todos estos tipos y sombras que apuntaban al sacrificio perfecto, al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, hermanos, acá yo quiero llevarlos a Hebreos en el capítulo 10, que está haciendo precisamente referencia a estos versículos de Salmos. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Dice del 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, estamos hablando de la ley ceremonial, esta que hemos estado mencionando, todos los sacrificios que se hacían, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, y ese continuamente se refería también al continuo, que es el tamid, que es el sacrificio que se ofrecía cada día en el santuario en la mañana y en la tarde. De hecho, cuando Jesús murió era la hora del sacrificio de la tarde. Entonces ya no iba a haber más sacrificio continuo porque el continuo había llegado a su fin, porque Jesús estaba siendo ofrecido en la cruz del Calvario de una vez por todas. Entonces continúo leyendo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí estamos en la referencia, hacia Salmo 40 de 6 al 8, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y acá utiliza la versión de la Septuaginta, no lo que decía de que me hiciste escuchar y entendí. No, acá dice me preparaste cuerpo y está refiriéndose precisamente al sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley ceremonial. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y acá el pacto antiguo, los tipos y sombras, ya se convertía en el nuevo pacto mediante la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús y la gracia que siempre existió, porque la gracia también estaba tipificada en los sacrificios del santuario, hermanos.
Entonces dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y acá, hermanos, relacionamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, donde esos sacrificios apuntaban y vemos que toda la ley ceremonial era un tipo y sombra de lo que iba a venir con el advenimiento de nuestro Señor Cristo Jesús para morir por cada uno de nosotros. Y ahora, ¿por qué es tan importante la obediencia para Dios, hermano? Porque esa demuestra realmente la contrición de espíritu, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos vamos a apartar. Y comento una anécdota verídica, hermano, de un hermano que él piensa que con tomar la Santa Cena cada trimestre, él está borrón y cuenta nueva y continúa pecando porque está viviendo en adulterio. Entonces él dice, no, pero tomo la Santa Cena y ya quedó limpio y continúo. Eso era lo que había hecho el pueblo de Israel, hermanos. Eso era lo que había el pueblo de Israel. Y presentaban los sacrificios y continuaban pecando. Entonces acá hay un incidente que es con el rey Saúl y Samuel cuando Dios lo manda a destruir al pueblo de Amalek, a los amalecitas. Y le dice que barriera con todo, hombres, mujeres, niños y animales, que todos los ganados y todas las bestias y todo lo que tuvieran ellos también debía destruirlo, matarlos. Entonces, o sea, no debía quedar nada que de los amalecitas y de lo que les perteneciera a ellos. Pero Saúl no hizo eso, sino que eh, todos los ganados habían sido denominados anatema, que es una maldición. Y entonces dice que Saúl tomó del anatema. Entonces, eh, acá, no solamente Saúl no obedeció a Dios, sino que finalmente le echó la culpa al pueblo. En vez de él asumirla como líder, como todo líder debe hacer, asumir la responsabilidad. Ah, no, él dijo el pueblo. Vamos a ver en el libro primero de Samuel, capítulo 15, los versículos del 19 al 23. ¿Por qué, pues, aquí está hablando Samuel y le está diciendo a Saúl, ¿por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dos cosas acá, hermanos. Primero, le está echando la culpa al pueblo. Más bien tres cosas. Le está echando la culpa al pueblo. Dos, realmente era un sacrificio egoísta. Tomaron de los animales de los amalecitas para no sacrificar los suyos propios, los judíos. Así que también ellos estaban pensando en ellos en vez de obedecer a Jehová, egoísmo. Y tercero, ya no es Jehová mi Dios, sino que es para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl estaba consciente que él había fallado. Y Samuel dijo, y aquí viene lo importante, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, no vayamos a llegar a este punto en el que el Jehová nos vaya a desechar por nuestra rebelión, por nuestra rebeldía, por nuestra idolatría, en no querer hacer la voluntad de Dios. Ese es cuando Dios no se deleite en los sacrificios. Cualquier sacrificio que nosotros presentemos que pensamos que es un sacrificio para nosotros. Pero si realmente estamos en rebelión, en rebeldía, en desobediencia, hermanos, Dios no se deleita en esos sacrificios. Y acá quiero compartir con ustedes, hermanos, una cita del libro del deseado de todas las gentes que también aclara un poco esta situación. Estoy en la página 540 en el capítulo 65, donde dice Cristo purifica de nuevo el templo. Estoy leyendo en la página 540 en el segundo párrafo. Dice, los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar.
En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia, lo que mencionamos de Saúl y del pueblo. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Hermanos, aquí hay también una llamada de atención para nosotros como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y acá Jesús está viendo y se menciona continuamente a los gobernantes y los sacerdotes, o los sacerdotes y los gobernantes, los que estaban ministrando en el templo. Los sacerdotes y los levitas se habían pervertido tanto que ya realmente en vez de estar ellos sirviendo a Dios, estaban sirviendo a Satanás. Ojalá que nosotros no estemos cayendo en eso y que nuestros líderes tampoco estén cayendo en eso, porque acá se refiere a los sacerdotes y los gobernantes. Y si nos recordamos ciertamente cómo Jesús eh, eh, realmente vituperó los ayes sobre los fariseos, que eran los gobernantes y los sacerdotes y toda la clase sacerdotal que estaban sirviendo en el templo, realmente les dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran una generación de víboras. Hermanos, este es un llamado de atención para nosotros a examinar nuestra vida y ver si nosotros no estamos cayendo en este mismo pecado. Y realmente que el Señor pueda aceptar un corazón contrito y humillado. Y acá quiero terminar con un versículo del Antiguo Testamento que es uno de los más versículos más bellos y que tiene una enseñanza extraordinaria. Es muy cortito, es Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8. Y acá lo resume. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá vemos en el pensamiento hebreo, cuando tenemos una secuencia acá, empieza del menor hacia el mayor. Entonces, si lo vamos a ver como lo entendían los hebreos, lo primero es humillarnos ante Dios, luego amar la misericordia, hermanos, y finalmente hacer justicia, o sea, ser justos, hermanos, que es lo que Dios nos pide y podamos alcanzar la perfección antes de que nuestro Señor Jesús venga. Hermanos, gracias por haber estudiado con nosotros este día. Esperamos que esto haya quedado más claro y que Dios les bendiga grandemente.